Las cosas más hermosas de la vida no se pueden describir. Yo me di cuenta de esto el día de mi boda, cuando tenía que decir unas palabras de amor y en nada de mi discurso cabía algo tan profundo que habitaba dentro de mi ser. Me sucedió exactamente lo mismo cuando probé el sapo y sentí que me convertí en el universo completo y traté de traducir esa experiencia en esta realidad y tampoco cupo en mis palabras. Y me pasó exactamente lo mismo cuando probé el poder de los cuencos, cuando empecé a entrar en contacto con esta herramienta, cuando sentí estas vibraciones impactar en mi cuerpo físico, cuando empecé a entender el sonido. Ahí algo muy profundo se abrió. Y yo quiero que tú que me escuchas y que amas este podcast conectes con el poder de los cuencos, porque estoy segura que esta herramienta va a transformar tu vida completamente. Abajo de las montañas sagradas de Quetzalcóatl estará el maestro Jeffrey Torkington esperando este año a más de 800 estudiantes que entrarán en contacto con la revolución del sonido. Va a haber cursos por todos lados: Coyoacán, Amatlán, Satélite, Querétaro, León, Cuernavaca, Puebla. Además cuentan con una tienda maravillosa en Coyoacán en donde puedes ir a experimentar directamente con estos instrumentos. Yo creo que es una experiencia que no te debes de perder, que va a transformar radicalmente tu realidad y que se va a volver una compañía honesta, profunda, transformadora. Los cuencos traerán muchísima apertura a tu vida, muchísima sensibilidad. Así que te voy a dar el teléfono del maestro Jeffrey Torkington, más 52 55 44 43 0106. Ponte en contacto con él, aparta tu lugar, toma estos cursos que están próximos a suceder y no dejes de agregarlos a Instagram para enterarte de todas sus novedades. @tepos con z _cuencos _Coyoacán. Por allá te esperamos. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Gracias por conectarse. Hoy es un episodio muy especial porque voy a tener el honor de entrevistar, primero que nada, a una mujer que está en el Senado, que está dentro del mundo de la política, que se atreve a dejar el tabú de hablar sobre estos temas a un lado para compartirse y conectar con todos ustedes y que ustedes también puedan ver cómo siempre que tenemos estas figuras políticas pensamos es solo un político, pero también es un humano a quien tenemos enfrente. Y por eso para mí es un honor tener aquí a Xóchitl Gálvez, que es la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, senadora de la República Mexicana. Y la acabo de ver en televisión, hablando en el Foro Intercultural de Medicina Enteógena, compartiendo experiencias, compartiendo visión, y dije, yo la tengo que ir a visitar y necesito que me cuente qué piensa de todo esto. Así que bienvenida, Xóchitl, ¿cómo estás? Muchas gracias, qué gusto saludarte a ti y a todo tu maravilloso auditorio, porque de entrada quien nos escucha es gente que pues está en otro rollo, que está en un rollo en la búsqueda de sí misma. Janina, yo creo que eso es muy importante. La gente que te escucha quiere entrar en su alma, ¿no? No se conforma simplemente de levantarse, trabajar, acostarse, ¿no? Quiere, y yo sé porque Diana es una seguidora tuya, Diana, mi hija, y sí, me ha hablado muchísimo de ti. Y los pueblos indígenas al cual yo pertenezco, al pueblo ñañú de Hidalgo, durante toda su vida han tenido una relación muy especial con esto que se le llama los psicodélicos, ¿no? Que ahora están de moda en el mundo porque investigaciones científicas han demostrado que tienen cierta incidencia para curar enfermedades mentales, depresión, inclusive adicciones. Pero esto, pues los pueblos indígenas lo conocen desde hace muchos años
porque ellos en su interior quieren entrar en contacto con Dios, ¿no? Con un ser superior, y usan estas sustancias desde hace cientos de años. Pero tampoco es como drogarse y hacer un viaje y ya. Por ejemplo, la primera vez que yo probé el tesguino en la Tarahumara, era una olla que se despunta, se le ofrece a los dioses, es una sustancia que se hace de maíz, ¿no? Que se fermenta. Y cuando tú tomas el tesguino, estás poseída por Dios. Entonces, en ese momento se te permiten cosas que no se te permitirían cuando no estás con el tesguino. Entonces, sobre todo se te quitan, o sea, como que uno se desinhibe, ¿no? Como que eres tú mismo. Eso fue con el tesguino. Y después, pues ya hice la ceremonia del peyote. Ay, qué hermoso. Cuéntanos, porque a mi público le va a interesar mucho que nos cuentes. La hice porque estaba yo justamente defendiendo que el peyote no fuera considerado como una droga, porque muchos indígenas los encarcelaban por traer peyote, venían de la peregrinación. Yo estuve en la zona wixárika en muchas ocasiones porque me tocó llevar la electricidad, construir preparatorias, mejorar los albergues, construir los caminos. Y fui entendiendo la cultura wixárika, fui entendiendo que el peyote es el libro de la vida para ellos. La peregrinación es como parte de esa sabiduría donde van enseñando a los niños su historia. Ahí entendí que un maracame se nace desde que está en el vientre materno, se sabe que va a ser el maracame de la comunidad. Y entonces, pues hice la peregrinación con ellos, desde Jalisco hasta Real de 14, al Cerro del Quemado. Y toda esa noche, pues estuve primero en el día buscando el peyote, porque el peyote, más bien esperando a que el peyote me encontrara. Claro, como debe de ser. Porque tú no encuentras al peyote, él te encuentra. Fui con mi esposo. Y qué cierto es eso, ¿verdad? Yo de verdad también cuando fui, así me pasó. Sí, no, había gente que no lo veía porque estaba muy ansioso. Y me fui preparando con el maracame pues muchísimas horas durante la peregrinación. Y esta es una cosa que es bien importante, que yo quiero que lo entiendan los jóvenes. No es llegar a Real de 14 y comer peyote como loco, no. Es todo un ritual. Es un ritual, es una ceremonia, tienes que estar acompañado y lo tienes que hacer con una finalidad. Y con muchísimo respeto. Y con respeto, y sí siento que muchos ya van pues, nomás por vivir la experiencia, pero no hacen esa o sea, entrar con tu yo interno, que es algo que es muy, muy importante. Y algo que decía yo, pues ahí en el foro, es este tema de los egos, ¿no? Cuéntanos de eso, por favor. Yo digo que domas el ego, o sea, como que ahí... ¿Qué sentiste que te enseñó el peyote? Pues eso, a encontrarme conmigo misma y a darme cuenta que tengo un valor y que pues no importa lo otro, ¿no? Yo soy muy dada que no me importa lo que dirán, o sea, pero yo ahí en el peyote como que me encontré muy, muy fuerte con mi propia identidad. Y bueno, esa experiencia yo la hice estando en la Comisión de los Pueblos Indígenas. Pues después alguien me dijo, oye, ¿cómo la conté en un evento con el presidente Fox y el secretario de Seguridad Pública? ¿Y qué hicieron? Todo el mundo se rió y dijeron, ¡qué bárbara! Pero pues no pensé que hubiera hecho algo malo. Pues es que no, sí, qué bueno que lo hables y te abras a comunicar esto, porque justo creo que el tabú y como todos estos mitos que hay detrás es lo que posiciona estas sagradas medicinas en lugares equivocados, ¿no? O sea, como que la gente va a comparar algo que destruye con algo que favorece la conciencia. Entonces,
es importante que gente tan respetable como tú se atreva a hablar. A ver, ¿cómo es posible que alguien se alcoholiza, saca una pistola, hace estupideces, ¿no? Y eso pues es una droga legal, ¿no? Y de repente estigmaticemos el peyote o la ayahuasca o la propia marihuana, que aquí abajo, por ejemplo, ahorita que está entraste, lleno. Está lleno. Yo creo que difícil alguien va a matar a alguien con marihuana, ¿no? O sea, no digo que cualquiera lo debe de hacer, no digo que debe ser algo indiscriminado. El otro día leía una nota de un chavo que aparentemente comió chocongos y se aventó del piso 14 y se murió. Pues, no sé si él tenía ya broncas en el fondo, pero sí tienes que estar como acompañado. No es un chiste, no es como una experiencia de, ay, me compré unos chocongos y me los meto y ya, no. Mejor ir con los mazatecos y... mejor es ir a una comunidad indígena, es entender lo que te va a pasar, tener un guía. Sí. O sea, yo sí le diría a los jóvenes que esto no es ir a comprar una tienda y ya, no. Todo esto tiene que ver con un ritual ancestral que está conducido por una autoridad espiritual. En este caso los maracames, en este caso las curanderas mazatecas, que te van a dar el hongo que piensen que requieres por el tipo de síntomas. Y esto, lo que yo siempre he entendido, es como curar el alma. Sí. ¿No? O sea, porque los doctores como que le duele y tiene la presión alta y pero esto es como curarte el alma, es como sanar a veces pérdidas. La cajita de Pandora. Exacto, que tienes. Sí. Por favor, compártenos, Xóchitl, un poquito de tu historia, cómo llegas a ser senadora, cómo llegas a ser la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas. ¿Cómo es que estás aquí? Ay, es una historia muy rara. Primero, pues yo soy del Valle del Mezquital y pues allá la verdad es que las mujeres éramos vistos como burros de carga. Como teníamos que lavar, planchar, acarrear el agua, servir la comida, atender a los hombres. Y los hombres sí eran vistos con muchísimo privilegio. Una cultura machista, muy patriarcal, muy violenta, con muchos problemas de alcohol. Ya me imagino. Y yo vi pues, a mi mamá víctima de esa violencia. Entonces, yo tuve la oportunidad de venir a la ciudad porque era una alumna bastante aplicada cuando tenía 9 años y conocí pues la taza de baño, conocí la regadera y realmente me impactó. Me impactó ver otro mundo distinto al mío, o sea, yo pues tenía la letrina, me impactó la facilidad y en ese viaje me llevaron a la UNAM. Me acuerdo que fui como en el camión viendo la facultad de medicina, la facultad de ingeniería, la facultad de arquitectura, así como que nos pasaron por ese circuito, obviamente la facultad de derecho, y como que en mi mente pensé que qué padre ir a la universidad, ¿no? O sea, ver a los estudiantes ahí, pero pues lo veía yo como muy alejado de mí, porque en mi pueblo no había más que primaria, no había secundaria, ya me animé, ya la historia es un poco larga. Oye, pero la UNAM es que es una cosa hermosa, o sea, yo siempre que estoy ahí digo, qué lugar más precioso. Qué lugar, sí. Y entonces pues ya me puse vendía gelatinas, vendía tamales, hacía de todo. Después entré a trabajar a la presidencia municipal de mi pueblo, empecé a juntar dinero y pues en 1979 me vine a la ciudad. Llegué a un cuarto de azotea en Iztapalapa. Ahí empecé de telefonista, me conseguí trabajo de telefonista y me iba a la facultad de ingeniería. Entonces, pues ya me hice una súper buena ingeniera, era expertísima en robótica e inteligencia artificial. ¡Ah, en serio! ¡Qué padre! Sí, o sea, como que pasé del siglo XVI al siglo XXI
Y pues después ya puse mi propia empresa de tecnología, de ingeniería, y un buen día los cazadores de talento me llamaron porque yo tenía todo un programa para apoyar a comunidades indígenas. Yo estuve en San Lucas Camotlán, en Oaxaca, que es la zona Mije, cuando no había carretera. Llegué caminando para llevarle la papilla a niños que sufrían desnutrición. Estuve en la Tarahumara, conocí al Padre Gallo. O sea, yo trabajaba en las comunidades indígenas por mi cuenta. Yo no tenía nada que ver con el gobierno. Y Fox me invitó al gabinete. Y pues ahí fue donde fui la presidenta de la Comisión de Pueblos, la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Y por eso estuve pues en todas estas regiones indígenas. La Mazateca la conozco como la palma de mi mano, la Tarahumara, la Cora, la Huichol, la Tepehuana, la Seri. Y pues me tocó ver estos pueblos desde una visión distinta. Y pues también lo que entiendo ahora, por lo que escuché de los compañeros yaquis, cómo están usando esta medicina ancestral para curar a los jóvenes de adicciones muy gruesas, Sí. como son las anfetaminas, que tienen a los jóvenes yaquis muy metidos en las drogas, y cómo esta clínica tradicional está echando mano de los conocimientos ancestrales. La que llevan ahí. La que llevan ahí. Sí. Es una medicina distinta. Sí. Entonces, Diana te podrá contar, Sí. porque tú la conoces a mi hija, de las limpias que le hacía a su abuela, de los baños que le hacía a la abuela, o sea, con muchas hierbas, la metía en una tina con ciertas flores de cierto color, dependiendo cómo la veía, descolorida, flaca. Qué bonito. Y Diana, Crecer con todos esos Diana rituales. recuerda eso, porque era como parte de la vida, y yo pienso hacerlo a mis nietos, ¿no? Y guau, tu historia, o sea, de verdad creíste en ti, o sea, te llevaste hasta este lugar, te trajiste hasta este lugar. Oye, ¿y cómo ha sido? Bueno, primero antes de preguntarte esto, quiero decirte que quiero robarte todo tu closet, quiero robarte todos tus huipiles. Para quien no conozca a Xochitl, búsquenla en Instagram y vean cómo ella porta estas ropas tradicionales, que para mí también es fundamental siempre hacer honor a estos textiles, a estos rezos, a esta ancestralidad, me parece importantísimo. Y quiero que me cuentes cómo es trabajar directamente con los pueblos originarios, porque para mí la resistencia que ha habido por parte de los pueblos para preservar el maíz, la cultura, las lenguas, se me hace de lo más bello que existe en la tierra, y que tú estés directamente con ellos me parece increíble. Pues mira, yo cuando escuché a mi abuela paterna hablar la lengua indígena, me quedé, cuando tuve conciencia que mi abuela hablaba una lengua distinta, porque mi madre es mestiza, y la mamá de mi papá hablaba el ñañú. Y yo en ese momento decidí, sin pensarlo, que esa era mi identidad. Yo pude haberme identificado con la cultura occidental. Pude haber tomado esa decisión. Uh-huh. Y tomé la decisión de que eso me gustaba. De honrar. De honrar a mi abuela, a su cultura, a su lengua. Y eso me lo tatué. Y luego mi color de piel pues no era morena. Y decían, bueno, pero es que tú no eres indígena. Y yo decía, ay, ¿por qué no? Porque soy blanca, pero yo nací ahí, crecí en esa cultura. De hecho, en la casa de mis abuelos paternos hay algo que es muy tradicional en los pueblos otomíes, que son las bóvedas para donde se tiene un Cristo. Eso es muy otomí en Querétaro. Y ese lugar para mí era de una espiritualidad tremenda, ¿no? Entonces, aunque me vine para México y empecé a estar en el mundo de la ciencia, de la tecnología, como que siempre me sentí orgullosa de mis raíces. Y cuando ya me va muy bien económicamente, porque además yo regresaba a hacer el altar de muertos, regresaba a nuestras tradiciones en el pueblo, yo decido poner una fundación
para ayudar a niños indígenas que sufrían desnutrición, porque en la Sierra Tarahumara se moría el 10% de los niños que nacían vivos por el hambre, o en la Tepehuana o en la Cora. Y pues en este recorrido por este México, pues fui descubriendo cada cultura y pues obviamente me fui haciendo de una colección de textiles impresionante, que la tengo y la guardo con muchísimo cariño en casa. Muchos me los pongo, muchos los uso, otros no son tan fáciles de portar, son muy gruesos, pero pues mis textiles están usados, huelen a mí, o sea, huelen a Xochitl. Y pues yo me siento súper orgullosa de quién soy, y pues la verdad es que creo que después del presidente de la República soy una de las personas que más municipios ha recorrido de este país, porque nada más en Oaxaca son como 400 indígenas. Sí, sí, es impresionante. Y Chiapas y Guerrero, y yo recorrí muchísimos de estos municipios indígenas. Obviamente estuve en la zona mazateca, obviamente comí hongos, obviamente fue una experiencia distinta a la del peyote, distinta. Ahí, ¿qué sentiste con los honguitos? Pues fíjate que ahí tenía yo como mucha angustia. Yo vivía como muy angustiada de tantas demandas de las personas. Porque a donde yo iba, pues me decían, pues el camino, pues el hospital. Si no te da la vida. No me daba la vida. No, entonces vivía como muy angustiada y pues eso lo platiqué con la curandera, la médica tradicional, que no quería sentir esa presión en mi corazón, ¿no? Entonces creo que me curó un poco la ansiedad. Qué bonito. Con la que vivía, ¿no? Uh-huh. Y entonces pude estar como más tranquila y dejé de ser una mujer ansiosa. Esa parte sí la resolví. Eso debería de ir nuevamente. Y es mucho decir, porque digo, en el mundo de la política es como, ¿cómo vivir sin estrés? O sea, cuando tienes 80 reuniones diarias, 20,000 compromisos. Ella me enseñó a conectarme con mi yo. Entonces trato de todas las noches así como quitar esto y entrar en una conexión a mi interior. Qué hermoso, me encanta. Ahora quiero que hablemos de este foro intercultural de medicina enteógena que acaba de suceder aquí en el Senado, en donde se abrió el micrófono y la conversación para platicar de la legalidad del uso de todas estas medicinas ancestrales, con un enfoque y una visión completamente medicinal, curativo, espiritual, ¿no? Con todo este propósito que es el correcto. Y estuviste tú ahí abriendo la conversación y justo hablaste del ego, hablaste de tus experiencias con psicodélicos. Y me gustaría que me cuentes cómo ves tú el futuro de todo este asunto, porque ya sucedió el foro, pero ¿qué crees que venga a partir de este primer encuentro en donde se le da voz a todos los pueblos originarios? Pues mira, yo empecé diciendo que estas sustancias psicoactivas, que seguramente los pueblos indígenas no saben qué son, ellos solo saben que hay una conexión con la divinidad, que eso es para ellos. Sí. Pues hoy por hoy existen los grupos mazatecos, chinantecos, mijes, zapotecos y mixtecos. Ahí es a donde se consume. Y después de muchos años se ha descubierto pues que esta sustancia en especial, pero esto ya por los laboratorios, ya en Estados Unidos están haciendo investigaciones muy avanzadas, ya inclusive se están dando microdosis, no sé si en una etapa 2, que todavía no es ya generalizado, y ha resultado ser bastante positiva. Estuvo aquí en el evento un investigador que me pareció muy, muy serio del Instituto de Psiquiatría, creo que era el de la Ciudad de México, que han hecho como muchos estudios en otros países y en México. Y bueno, él también alerta que no es como una moda, que tiene que ser
como muy serio, como muy... Con esta visión medicinal. Con esta visión medicinal. O sea, creo que eso es muy importante que se lo digamos a la gente. No nomás es, pues ya me voy a ir a hacer el sapo, ya me voy a comer el sapo y luego hay quien dice que se ha quedado ahí, que se ha muerto, que bueno, pues sí, si tú te tomas toda la, no sé, la caja de aspirinas, pues seguramente vas a morir. O sea, pues no es... O sea, por eso digo que es muy importante en ese sentido el conocimiento ancestral. A mí me decían una vez que ser del desierto es una de las culturas más avanzadas porque te comen los insectos. Para llegar a ese conocimiento de qué insectos te puedes comer, imagínate, cuáles no son venenosos, qué plantas, o sea, son miles de años de prueba de hierro, ¿no? Sí. Hasta que esa sabiduría queda en las comunidades. Pues es lo mismo que pasa con estos psicodélicos ahora. Y lo único que yo advierto, pues es de que pues esta sabiduría que poseen los pueblos indígenas y que se da en ceremonias rituales, ¿cómo la hacemos parte de todo esto que está pasando en el mundo? Porque ya nos pasó con con el barbasco, que se sabía que las mujeres que se bañaban en el río no se embarazaban. Cuéntales qué es eso. Y resulta que el barbasco es la planta que dio origen a los anticonceptivos. Y lo tomó las farmacéuticas y lo privatizaron. Lo privatizaron y fue negociazo para las farmacéuticas. Y los indígenas, bien gracias. Bien gracias. Claro. Entonces como que los pueblos indígenas están como a la defensiva de enseñar sus conocimientos tradicionales, de que venga el saqueo del sapo, por ejemplo, en Sonora, sí, que se lo lleven, como se empezaron a llevar el peyote por toneladas, la ayahuasca en la Amazonía. La Amazonía. Entonces, necesitamos los países tomar esto como en serio, regular la participación de las comunidades indígenas. Y no sé si establecer una especie de denominación de origen. Eso estaría excelente. ¿No? Para proteger a los pueblos, para proteger al sapo, por ejemplo, de Sonora, que se quejaba el yaqui, que estaban sacando sapo por muchísimas cantidades y tener el riesgo de, pues también de desaparecer la especie. Claro. O sea, tiene que haber una explotación. O sea, yo me acuerdo que cuando hicimos la peregrinación del peyote, el propio Maracame nos iba diciendo que había que dejar un hijito para la siguiente se reprodujera. Y hasta saber cortar el peyote. Exacto. No nomás es así. No nada más sacarlo, sino sacarlo, porque entonces ya no se reproduce. Correctamente, si no ya no se reproduce. Y entonces él solito se va a... Y lo que tarda el peyote además, porque, o sea, yo comí peyote hace algunos años y fue una experiencia muy profunda y bella. Y sin embargo creo que ya no volvería a ser peyote justo por el respeto de lo que se tardaría en regenerarse, ¿no? O sea, como que digo, pues ya mejor la utilización de otras herramientas. Pero el tema de los hongos creo que sí es muy interesante porque es la herramienta más sustentable de absolutamente todas. Uh-huh. Una persona con un costal de trigo en su casa con las esporas puede tener kilos de hongos y ser autosustentable y no deforestar. Pero eso también tiene su profundidad. Yo me acuerdo que decía la mazateca que cuando hay truenos en el bosque, uh-huh, los hongos que se reproducen en esa tormenta son más intensos. Y sí que lo son. Yo ya he probado en la sierra y es otra cosa. Bueno, que no es nada más como que ponte los... Pero digo, para la visión como medicinal. Está bien, uh-huh, está bien, pero para que veas el tema de profundidad que tiene. Y luego estos la rituales... La cosmovisión que tienen alrededor de todo estos esto. Rituales van acompañados de danzas. Sí. Yo me acuerdo, estaba bailando toda esa noche en el Cerro del Quemado, en el cerro, bailando, con la música. O sea, esa experiencia, con esa música, con esas imágenes... con ese frío del desierto, qué cosa de frío. Tenías un fuego enfrente. Con un fuego enfrente y bailando toda la noche, pero tenías que estar ahí porque si no te congelabas, pues. Sí. Eso, todo en su conjunto, es alucinante. Todo. Sí, debe de serlo. O sea, no nomás es llegar a Real de 14 y ya me comí el peyote y vámonos. No. De verdad,
lo que va relacionado a esto es muy profundo y muy importante. Yo sí recomiendo la experiencia de manera integral y nuevamente no es para todo mundo. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Ahora dime una cosa, en el mundo de la política que viven en estos estreses, en pues yo diría en este rush, ¿no? Que es como una velocidad en la que están trepados todos los políticos porque hay muchas urgencias, hay muchos asuntos por atender. ¿Cómo mantener la calma? O sea, ¿cómo podríamos decir que tú te mantienes en esa paz? Yo sí creo que tiene que ver con mi origen, tiene que ver con mis prioridades. Por ejemplo, mis prioridades nunca han sido lo económico. No sufro por tener cosas, por atesorar cosas, o sea, cuando me empezó a ir bien, pues hice esta fundación para ayudar a otros. O sea, en nosotros sí existe mucho esta cultura de ayudar al prójimo. Uh-huh. Entonces, la única razón por la que yo estoy aquí en la política, la única razón, porque de verdad que no es por ego, por sentirme la chingona, por ser la acá, muy acá, no. Tiene que ver con el servicio a los demás. Qué bello. O sea, nuestra única misión de estar en el mundo es poderle hacer la vida menos difícil a otro ser humano. Eso le da sentido a la existencia, ¿no? Eso le da un enorme sentido. Y entonces cuando tú sabes que hiciste lo necesario ese día de tu vida para que otra persona, y puede ser cualquier detalle, no tienes que ser política. Yo cuando estaba en mi pueblo y que tenía 3 pesos en la bolsa porque ganaba bien poquito en la presidencia municipal, me acuerdo que me ponía a hacer unas piñatas, así yo misma las hacía para los niños del pueblo. Ay, y bueno, la pasaban tan bien y ni siquiera era gran cosa, pero es como dar, y no necesariamente dar lo que te sobra, dar tu tiempo, o sea, tener como una misión en el mundo. Entonces creo que yo estoy convencida que mi misión en la vida pues era esta lucha por los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres, el haber sacado la ley para que las trabajadoras del hogar tuvieran seguridad social, o estar trabajando ahorita para que los trabajadores de plataformas digitales tengan un acceso a una vida digna, que puedan tener también seguridad social. Pues es lo que le da sentido. Y a veces me frustro un poco porque pues hoy no necesariamente se logra lo que se quiere. Hay un grupo de senadores que hacen lo que el presidente les dice y lo respeto. Pero luego, pues como uso bicicleta y me voy hasta mi casa en la noche pedaleando, pues como que esa pedaleada por Paseo de la Reforma y pasar ahí por el sendero de en medio de Paseo de la Reforma que está lleno de flores, de árboles, como que me va sacando mis demonios cada pedaleada. ¡Qué rico, claro! ¿No? O sea, así como que ahí voy dándole. Y cuando llego a tu casa, pues ya como que fui soltando todo el enojo, todo el coraje que te puedas generar en el día. ¡Qué buen ejercicio ese! O sea, de salirte de aquí, irte en tu bicicleta, pues con la mente en blanco, simplemente en el camino y disfrutando. Sí, y pedaleando. Y pedaleando. ¿No? Y entonces como que ya llegas menos estresado a tu casa. Totalmente. Yo les recomiendo muchísimo usar la bicicleta, la verdad. Sí. Xochitl, ¿cómo ves lo que viene? O sea, ¿qué crees que vaya a empezar a pasar después de que se abra la conversación a esto? Yo digo, México es el reino de la psicodelia. México es un país con una riqueza cultural impresionante, con pueblos originarios con cosmovisiones muy arraigadas al uso de estas medicinas. ¿Qué crees que vaya a pasar? ¿Crees que sí logremos la legalidad de todas estas medicinas y estos rituales? Mira, por lo menos ya estamos hablando de eso aquí en el Senado. Que ya es una súper ganancia. Yo reconozco a la senadora Alejandra Lagunes, sí, que fue como la que me invitó a que me sumara a este evento y obviamente no lo dudé ni un segundo. Mi calidad de presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, yo creo que sería grave que dejáramos pasar esta oportunidad, donde hoy podemos ser parte de esto que está pasando en el mundo, y algo debe andar mal en el mundo,
¿por qué los chavos están metidos en drogas tan duras Sí. que atentan contra su vida? O sea, yo creo que la necesidad del ser humano de probar con sustancias es algo natural en el ser humano. O sea, dejémonos de ser tarugos. Sí, las cosas como son. Como son, Sí. ¿no? Ahí están, yo tenía todas las narcotienditas cuando era jefa delegacional y pues porque hay una demanda, porque la gente quiere experimentar cosas. Y tiene que ver con dos cosas, tiene que ver con la familia. Uh-huh. Yo pues afortunadamente no acabé loca después del papá que tuve, pero pues tengo una hermana en la cárcel. Entonces, yo digo, cuando a mí me cuestionan, bueno, primero, pues yo no hice nada. Yo solo soy su hermana. Sí. Yo no soy responsable de ella. Pero tendríamos que analizar las historias de cada quien para poder dar una opinión. Sí, de qué los lleva ahí. Y de criticar. Sí. Porque qué fácil es criticar y no. Y yo me pongo a pensar, pues claro, con un papá violento, ¿qué esperaban? ¿En qué querían que acabara mi hermana? ¿No? Uh-huh. Ella no pudo procesar toda esa violencia. A lo mejor yo la pude procesar de una manera más adecuada porque mi mente fue mucho más clara en cosas, y decidí concentrarme en prepararme y en educarme y en cambiar mi historia. Y ella, pues, cuando yo me la traje a México y se me fue con el chofer de la pecera, le decía, ¿por qué, Mali? ¿Por qué no estudiaste? Me dijo, ¿por qué creías tú que yo quería estudiar si yo lo que quería era casarme? Pues claro, pues si fue lo que le metieron desde el día 1 de su vida, ¿cómo iba a pensar otra cosa? Y entonces hay una necesidad de curar la parte espiritual de los niños y de los jóvenes del mundo. Totalmente. Que tendríamos que estudiar otras formas. Y la marihuana dejó de ser estigmatizada cuando se dieron cuenta que tenía un componente activo que te relaja, que te cura la epilepsia, que no. Y entonces dejaste de ver a la marihuana como el enemigo número 1, pero el alcohol no, ¿verdad? O sea, la marihuana sí, pero el alcohol no, porque el alcohol está inmerso en todo un negocio. Entonces creo que esta es una buena oportunidad para ver a estas sustancias no como prohibidas, no las estigmaticemos, o sea, más bien veamos en qué estos saberes tradicionales, estos saberes ancestrales le pueden aportar al ser humano para su salud mental, porque hoy el ser humano no está pudiendo procesar ni la información, ni el cambio de concepto de vida, la ausencia de los padres, porque tenemos que salir a trabajar. Entonces, sí creo que esta es una oportunidad de pensar en soluciones distintas, porque lo que hemos hecho hasta ahora, pues simplemente no ha resuelto los problemas. Y además, o sea, también lo que me preocupa y que siento que hay que platicar también es toda la detención de gente indígena que está viniendo, haz de cuenta, de Perú a México con ayahuasca y de repente termina en la cárcel con un proceso al igual que un narcotraficante. ¿Cómo le podemos hacer para que estas cosas ya no sucedan? Mira, yo lo dije ahí en mi intervención. No estoy segura que todas las personas que han detenido sean indígenas. No, algunos. No todos. Por eso, para empezar. Pero tampoco tendrían por qué detener a los que no son indígenas. Sí, de acuerdo. ¿No? Hoy hay una ley que protege a los pueblos indígenas para poseer el peyote y los hongos. Están usos y costumbres están protegidos en nuestras leyes, ¿no? Sí. Obviamente, si a mí me tocó una detención con 2 toneladas de peyote. Bueno, es que también. Era imposible. 2 toneladas. 2 toneladas No, en el tren. Entonces, híjole, para mí hablarle al fiscal pues era como muy complicado porque ahí ya se hablaba como de daños ambientales. Pues sí. ¿No? Y sí. Más que otra cosa. Entonces, yo creo que deberíamos de quitar la prohibición a estas plantas ancestrales y establecer una regulación muy clara. Sí, urge. ¿No?
Porque mira, si ese cuate que agarraron en el aeropuerto trae la ayahuasca, pues tendría que ser exportada de manera legal, ¿no? Sí. Legal, a ver, no sé cómo llegue en líquido la ayahuasca. Aquí. Depende, hay gente que la mueve en líquido y hay gente que la trae en pasta. Ok, bueno. Entonces, ¿hasta cuántos gramos de ayahuasca puede traer? Y ya si eres un médico, pues tendríamos que también dar una certificación. Si ya se confirma que la ayahuasca cura o tiene que ver con resolver estos problemas, pues también el acompañamiento, porque pues si alguien la toma, como te digo, si tomas la caja completa de aspirinas, si alguien se come 50 gramos de ayahuasca, pues seguramente va a tener, no sé qué le pasa a su cuerpo, ¿no? Yo no soy una conocedora. Sí, más que, o sea, lo preocupante aquí es siempre los usos de las medicinas controlado y responsable. Exacto. ¿A qué me refiero? Dosificaciones, cuestionarios médicos, tienes contraindicaciones familiares con condiciones psiquiátricas, tomas pastillas de algún tipo, o sea, es que esa es la parte es lo que te digo. Que se tiene también que ver. Es lo que te digo. Entonces, que haya prácticas seguras. La tendría que importar a alguien que tenga una práctica segura y que tenga... Ese es el trabajo que tenemos que hacer en el Senado. Urge. ¿A quiénes les vamos a dar este reconocimiento? Sí. ¿Quiénes acreditan que conocen la práctica de la ayahuasca, del sapo, de los hongos y bajo qué mecanismo? Pero eso tenemos que abrir el debate y tenemos que abrir el diálogo, porque lo peor que podemos hacer es pensar que no existe y sigue existiendo y sigue el contrabando y sigan las detenciones. Entonces, pues no hemos podido sacarlo de la marihuana. A mí me impresiona. Sí, ¿qué onda? Pero aquí todos afuera marihuaneándose. ¿Qué pasó? Por eso, porque en el fondo el presidente de la República es bien conservador. Sí, ¿verdad? En el fondo, y yo voté a favor. Y obviamente, así como... Yo también. ¿Cómo votaste? Pero aquí en el Senado. Yo a favor de AMLO, dije. No, yo voté a favor de la legalidad. La legalidad. Ajá. Y pues obviamente mi grupo dijeron, ¿qué onda con Xochitl? O sea, a ver, yo ni le he fumado nunca. Ya, pero es que sigue habiendo mucho, o sea, así como hay el closet de la homosexualidad, hay el closet psicodélico también. También. ¿No? O sea, como toda esta gente que ha probado absolutamente todo, pero se mantienen en el closetcito de, no, yo no sé ni de qué me están hablando, porque seguimos en una sociedad con muchos tabús. Es la verdad. Y súper hipócritas, lo que te digo. Hipocritisísimo. O sea, yo cuando peleaba con mi hijo porque empezó a consumir alcohol y entonces me dije, no consumas azúcar. El azúcar es tan mala como el alcohol. Porque decía, a ver, yo la regresó. Me la regresaba. Es una adicción el azúcar. Pues efectivamente tiene razón. Uh-huh. El azúcar es una adicción. O sea, todo en exceso está mal. Lo que tenemos que aprender, pues, es a eso, a que todo en exceso no es positivo. Pero tampoco el hecho que sea legal quiere decir que yo te diga, ve y tómatela o ve y... No, a ver, si tú tomas una decisión en el libre desarrollo de tu personalidad, que es lo que la Corte ha dicho, y ya eres un adulto mayor, yo me acuerdo que cuando le dije a Diana, a ver, tú tienes permiso de meterte drogas después de los 30 años. Ja. O sea, ¿por qué, mamá? Pues porque ya a esa edad ya estás consciente de lo que haces, ¿no? Sí, no a ya los 14. Aunque sea ya, no a los 14, ya recorriste un caminito. No a los 15. Sí, o sea, lo que tenemos que evitar es que los niños tengan acceso a drogas a una edad donde todavía no hay un desarrollo mental. De acuerdo. Pero pues por otro lado tienen acceso a alcohol, tienen acceso, o sea, los niños de 15 años. Sí, es una sociedad muy doble moral. Exacto, todo. Entonces, sí creo que entre Alejandra Lagunes y tu servidora, y lamento que más senadores no hayan venido al foro, porque creo que hubiera sido muy importante, pero quedamos en que vamos a trabajar, y seguramente Susana Harp podríamos ir por el tema de la medicina tradicional. O sea, quizás hacer una reforma, hacer una ley de medicina tradicional donde se puedan definir estos temas y regularlos. O sea, yo lo que sostengo es, en los pueblos indígenas no hay un consumo indiscriminado, no es que todo el mundo se sienta a tomar el peyote como postre. No, o sea, nadie. No es así. No. Tiene que ver con una preparación, tiene que ver con una espiritualidad, tiene que ver con rituales, tiene que ver con una conexión con un ser divino,
tiene que ver con que el maracame te lo sugiera, y ya. Y los hongos lo mismo, no cualquiera te puede suministrar los hongos, tiene que ser en la casa de una médica tradicional, después de todo un cuestionario que te hace, y no es como, ay, hoy se me ocurrió ir a comerme hongos a la Mazateca, no. Pero además, tú que ya lo hiciste, te pudiste dar cuenta de que son experiencias tan profundas, es tanto lo que se abre, es tanta la vulnerabilidad que navegas, que no es una opción constante, ¿no? O sea, se requieren muchos pantalones para adentrarse en esos entendimientos. Entonces, eso mismo es como el freno para no generar adicción con los psicodélicos, porque no diario quiero analizar todo mi árbol genealógico. No, de hecho hay gente que los psicodélicos lo enfrentan, ¿eh? Ah, no, y jamás claro, vuelven a hacer la experiencia. Siempre te enfrentan y te enfrentan tan fuerte que vas a requerir mucho valor para volverte a ir a sentar y a observarte, porque ese trabajo es muy valiente. Y yo también agradezco mucho toda tu honestidad y lo valiente que has sido para navegar todas las pruebas que te ha puesto la vida, por abrirte de esta forma para contarnos toda tu historia y tu visión. Gracias por eso, porque se agradece mucho que gente en la política se atreva a hablar y de verdad es para mí un honor estar aquí contigo. Yo creo que la gente está hasta la madre de políticos que no se atrevan a ser sinceros. O sea, y estamos la gente, hasta la madre, ¿no? Y sí. La gente lo detecta. Sí. Y en mi caso, pues también, si les caigo mal, pues ni modo. Pero esa soy yo. No le podemos caer bien a todo el mundo. Exacto, porque habrá quien diga, ¿cómo esta política se atreve y va a inducir a nuestros hijos al mal? No, yo no estoy diciendo que ningún joven, al contrario, estoy diciendo aguas, esto no es así, o este joven que se tomó sus chocongos, pues no es así, chavos, no es así. No es la manera de tener contacto con los psicodélicos. Y ahora, los psiquiatras, o sea, cuando hablamos de las drogas, que también es un tema, pues ¿cuántas drogas legales no recetan los psiquiatras? Eso. ¿No? Todas las del mundo, pero nada más porque tienen una receta médica, ya, pues son drogas. Y no estamos dimensionando a largo plazo el impacto que va a tener eso en la sociedad. Y la gente que ya no puede vivir sin ese medicamento, que era mi otra opción, meterme antiansiolíticos, ¿no? Pues preferí mejor tener esta experiencia y creo que aprendí a manejar me mi encanta estrés, esto que estás diciendo. ¿no? O sea, sí. Aprendí a manejar mi estrés y a estar en paz conmigo y a dejar los problemas en donde se generaban y hacer mi mejor esfuerzo, porque sí vivía muy angustiada. Y y eso quiere decir que ahora que los psicodélicos sean suministrados por un psiquiatra, porque están a punto de encontrar eso que los pueblos indígenas les llevó 4,000 años, pues a lo mejor a ellos les va a llevar 20. Y ya se va a volver una pastilla normal. Yo creo que si es el mismo componente activo, es mejor ir a la Mazateca, claro. Sentarte con la médica tradicional. Y además siendo mexicanos, o sea, qué privilegio haber nacido en estas tierras, qué privilegio poder entrar en contacto con estas herramientas y sanar, o sea, en una sentada. O sea, hay mucha gente que en una sentada de verdad avanza 15 años de psicoterapia, ¿no? Sí. Y es nuestra sabiduría ancestral, ahí ha estado siempre, nada más es como ahorita voltear y decir, es momento de reconocerla, ok. No, de hecho, hasta la marihuana se ocupa en comunidades indígenas como una cura, ¿no? Los ungüentos que se hacían nuestras abuelitas, pues bueno, de alcohol, las friegas de alcohol con marihuana, pues eran algo que mi abuela era oaxaqueña. Cierto, yo me la puse ayer para mi moretón. Ay, qué rico. Mi abuela era oaxaqueña y decía que en los mercados de Oaxaca, en las plazas, había todas las señoras viejitas vendiendo su marihuana por todos lados. Pues sí. Y era lo más tradicional, era parte de la medicina. Y nadie se volvía adicto. No, ni lo pensaban, porque también cuando se vuelve la marihuana ilegal, es muy racial. O sea, viene de una historia súper racista, ¿no? O sea, muchas de las cosas que han pasado como de este tipo vienen de un racismo absoluto. A ver, y les abro la puerta. Si alguien quiere hacerme llegar información
Si alguien quiere que hablemos de este tema desde la parte legal, yo encantada. Encantada de recibir sus propuestas. Mi correo es xochitl.galvez@senado.gov.mx. Me pueden hacer llegar información, me pueden hacer llegar puntos de vista, si aquí hay investigaciones, porque este tema no lo estamos tomando a WhatsApp. Lo estamos tomando totalmente de una manera seria, y sí nos parece que sería lamentable que México, que es un país donde los psicodélicos han sido parte de su cultura, pues se quede fuera de esta reglamentación internacional, y simple y sencillamente por obtusos y por no abrir la mente, pues perder esta oportunidad, donde la ciencia occidental está demostrando que los psicodélicos tienen componentes activos que curan cierto tipo de enfermedades, entre ellos la depresión y la ansiedad. En una sociedad completamente enferma de depresión y ansiedad. Sí, yo llegué a tener un ataque de pánico. Oh, es horrible, yo también. Sentí que me moría. Exacto. Y entonces, dije, ya valió. Ya valió. Sí. Entonces, que luego te los da cuando empiezas estas experiencias, pero son distintas. Sí, no, al inicio es como, ay, Dios mío, ok, bueno, ya suelta. Ya suelta. Pero sí, yo llegué a ir al hospital y fue cuando fui con la chamana mazateca a decirle lo que me estaba pasando, pero me dijo, pues es que estás cargando con todo encima de ti, o sea. Pero fíjate qué visionaria, o sea, volteaste y dijiste, voy a la sierra a consultar en vez de me voy con un doctor a que me medique. Sí. O sea, ¿cómo es posible que como mexicanos se nos han olvidado esos recursos? O sea, ¿por qué le damos más valor a algo que es como una vía de empastíllate 10 años de tu vida a ir con un médico tradicional y confiar en su Andaba visión? yo de gira por la Mazateca. ¿Ah, sí? ¿Por eso fue? Y el Armando, mi delegado, Ajá, que había tenido varias experiencias, me dijo, jefa, prueba acá. Porque de hecho me dio un ataque de pánico en Oaxaca. Ah, estando allá. Estando allá. Pero fue a raíz de que llegué al gabinete. Y ya íbamos a la Mazateca y pues regresé súper bien. Y no he vuelto a tener un ataque de pánico. Fíjate que mi mamá es una mujer que era muy angustiosa y un poco fatalista. Como que siempre pensaba en los escenarios más de miedo de todo, ¿no? Le va a pasar algo, se va a morir, así. Igual hizo hongos y se le quitó. O sea, dijo que fue una sanación tan profunda. Y en una ceremonia de hongos, mi mamá, su hermana Laura estaba enferma y mi mamá en la ceremonia vio que su hermana iba a morir. Y efectivamente mi tía Laura murió. Pero mi mamá procesó la información de la muerte de su hermana de una forma bellísima con esta herramienta en vez de hundirse de tristeza. Entonces fue muy bello para mí ver todo eso. Pues sí, yo creo que ahí hay mucha sabiduría. Yo les recomiendo que vayan a la Sierra Mazateca. O ahora hay personas como tú que han hecho una investigación seria. Yo nomás cuídense de los charlatanes. Eso sí. Si hay un montón de charlatanes, algunos los vi aquí en el Senado. No voy a decir nombres. Sí. Pero tiene que ser con gente profesional. Siempre. Siempre. El acompañamiento no puede ser alguien que... mira, yo fui a un curandero, fui con un brujo a Catemaco. Ay, qué padre, yo nunca he ido a Catemaco, ¿puedes creer? Bueno, sí, y ya me hizo mi limpia y todo. Pero fíjate nada más, cuando entré vi una televisión como de 2 metros por 2 metros. Dije, ¿televisión? Sí, te lo juro, así una cosa, la más gigante que te puedes imaginar estaba ahí en la casa del brujo. Ajá. Y entonces ya me hizo la limpia y todo, y ya me dice, ya me salí, ¿cuánto le debo? 400 pesos, ¿no? Sí. Y me dice, oiga, su esposa le pone los cuernos. Ay, te lo juro. No. Y ya me dijo, mire, entonces me enseñó el huevo con el que me había limpiado y tenía como muchas, así hilitos, ¿no? Sí, como esas flemitas blancas, ¿no? Que se ven así. Que se ven, ¿no? Ajá. Y me dijo, no, mire, ¿le puedo decir cómo se llama el amante de su esposo? Dije, ay, no, ya te empecé a enredar en cosas. Que le diera otros 400 pesos. Ah, obvio. No, Charlatán. Sí. Y entonces dije, no, deje que me lo cuide mi marido. Yo no soy celosa y me salí. O sea, no. Qué bueno. Ir a parar en cosas de esas, o sea, ¿en qué momento? Sí. O sea, yo sí creo que en la no limpia. confunda justo la gente eso, ¿no? Eso. No es lo mismo brujerías, gente que se hace llamar a sí mismo chamanes,
con curanderos tradicionales que saben de medicina ancestral y que tienen una práctica segura y... Exacto. O sea, y correcta, ¿no? O sea, cuando Exacto. te hacen un cuestionario médico, cuando hacen muchos filtros que uno puede detectar que están haciendo un buen trabajo. Yo alguna vez pensé, a ver, ¿cuál es el proceso de la limpia? Pues también resetear tu mente. Porque el hecho de toda esta ceremonia hace que tu mente se resetee y a lo mejor eso es suficiente para que dejes de sentirte mal, porque tú te enfermas por la mente muchas veces. Tu mente es capaz de enfermar tu cuerpo de una manera brutal. Entonces tiene que ver como muchas cosas que tú mismo haces un reset en este tipo de ceremonias, ¿no? Pues de lo que compartiste ahora en el foro que dijiste lo del ego, pues es que ahí está la clave de por qué te sanas, porque en la realidad estamos muy arraigados al personaje, es una construcción inamovible, nos volvemos demasiado sólidos. Y entonces estas medicinas nos vienen a sacar de esa individualidad, de esa realidad tan egocéntrica para voltear la cara hacia otras posibilidades. Y cuando giramos tantito la carita y nos damos cuenta que hay un mundo infinito de posibilidades, es como, ay, ¿por qué estaba deprimido por esto? Ay, ¿por qué me estaba tomando personal esto? Ay, ¿por qué no procuro mi paz, ¿no? Y otra cosa que a mí, no sé en qué momento lo aprendí, pero tengo una capacidad de autoburlarme de mí. Eso, reírnos de nosotros mismos. Ah, bueno, por ejemplo, el día que me puse de dinosaurio aquí en el Senado. Sí. ¡Qué barbaridad! Yo... Lo vi en el Google. Que alguien me diga botarga, no me ofende. O sea, si esa persona cree que está dañando mi ego, no. De una vez se lo digo de aquí, no me ofende. No me ofende ser botarga, no me ofende todo lo que me dicen de mi hermana, o sea, tengo una tolerancia a sus agresiones brutal. Pero es que tu herramienta más poderosa, como puedo verte ahorita, es tu transparencia. Cuando la gente tiene 500 capas de protección y secretos y todo, es increíblemente vulnerable. Cuando te desnudas ante el mundo y dices, esta soy comper, pues es mucho más fácil de navegar. Pues sí. Cuando era candidata a gobernadora me decían, es que es la amante de todo mundo. Le decía, sí, todos. El que me pongan ya, ese también es mi amante. Ya. O sea, pelearte y demostrar que no, que tú, que... No, hay que dejar que las cosas fluyan y yo sí les recomiendo estas ceremonias siempre y cuando sean acompañadas, siempre y cuando sean con gente de a de veras, que no sean charlatanes. Y yo lo que ofrezco como senadora de la República es que este tema jamás me hubiera imaginado que lo estaríamos abordando en el Senado porque puede parecer... ¿Cómo? ¿Qué hace el Senado? Señores, la ciencia avanzó, así como el barbasco se convirtió en el anticonceptivo del mundo, pues ahora los hongos que han utilizado las culturas mazatecas durante muchos años se está convirtiendo en la cura mental para muchas personas. Entonces, así de sencillo y por lo tanto tenemos que debatir y discutir ese tema. Sigan en contacto, yo también tengo un podcast. A ver, ¿cómo se llama? Cuéntanos. Xochitl Gálvez, ¿no? En mi podcast, ahí pueden escuchar. ¿Cada cuándo subes episodio? Cada semana. Ah, órale, lo voy a escuchar. Hablo los lunes y hablo de todo. Lo mismo hablo de la Casa Gris, que hablo un poco de mi historia, que hablo un poco de fútbol, hablo de los temas, seguramente este lunes que viene voy a hablar del INE, ¿no? Vi que en tu Instagram que eres futbolera. A morir. A morir. ¿Ah, sí? ¿Te encanta? No. Yo todos los sábados me voy al estadio. Órale, qué chido. Cada 15 días me voy al estadio. Ah, ¿te encanta? Ay, no, sí. Me encanta. Qué buena onda. Gracias por haberte dado el tiempo. Gracias por abrirme las puertas de tu oficina y contarme todas estas historias. Me encantó estar aquí contigo. Gracias. Pues esta es tu casa. Aquí, como verás, mira, hay un tenango precioso que Está es una hermoso. fiesta. Sí. Tengo me encantan las calaveras. Y también tienes un árbol de la vida divino. Tengo un árbol de la vida divino. Entonces, vengan a la oficina de la senadora Xochitl Gálvez y también las bicicletas me encantan. Muy bonita tu oficina, me encanta. Gracias por haberme recibido. Gracias a ti. Bueno, y busquen por favor a la senadora en su Instagram. ¿Cómo es tu Instagram? @Xochitl Gálvez. Perfecto. Búsquenla por ahí también para que vean todo lo que hace.
Y a mí me encuentran en el Instagram como Cassette Art y el Instagram de mi estudio que es Soy Gratitud Estudio. Y gracias por escucharnos. Les mandamos besitos. Bye bye.